Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. En este video abordaremos de forma mucho más profunda la victoria de Javier Milei en las PASO e intentaremos arribar a una conclusión que nos permita dilucidar en qué tipo de sociedad vivimos actualmente. Y, considerando estas características particulares, intentaremos esbozar el posible futuro o no futuro que nos espera. Comencemos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Vivimos en la sociedad del cansancio, en la sociedad donde reina el estrés, en donde impera la falta de comunicación y la ausencia de interacciones reales entre los individuos que la conforman. Una sociedad líquida en la que las relaciones entre capitalistas y trabajadores cada vez se desdibujan más y más. Un mundo en el que los empleos cada vez son más precarios, más endebles y más inestables. Por ende vivimos en un mundo que carece de perspectivas sólidas respecto del futuro que le espera, en un mundo impredecible, en donde reina la incertidumbre y el desasosiego, en un mundo en el que todos somos descartables y prescindibles, en un mundo en el que nada está asegurado, ya que todo carece de garantías sólidas y cimientos firmes en los que podamos apoyarnos y descansar, en un mundo en el cual el Estado cada día se torna más impotente a la hora de solucionar estos problemas, al carecer de la capacidad de detener o de regular los avances tecnológicos colosales, vertiginosos, escurridizos, irreversibles que transforman a nuestras relaciones interpersonales y la configuración de la vida laboral, erosionando los lugares tangibles y por ende controlables en donde acontece el trabajo. En conclusión, habitamos en un mundo carente de garantías que nos protejan de la precarización laboral y de otros problemas como la pobreza o la indigencia. Vivimos en un mundo en donde podemos ser desechados en cualquier momento, por el solo hecho de ser improductivos, lo cual nos coacciona a competir entre nosotros salvajemente para de alguna manera garantizarnos cierta estabilidad laboral, creyendo ilusamente que lograremos conservar nuestro trabajo, demostrando que somos más productivos que los demás, ganando así una competencia que cada vez erosiona más los vínculos sociales y las uniones de trabajadores, causando que los patrones cada día nos controlen más al dividirnos entre nosotros. Pero esta competencia es eterna, ya que en realidad también es una competencia contra nosotros mismos, y nosotros siempre seremos perfectibles, y por ende siempre podremos autoexigirnos más y más hasta volvernos locos, por lo que esta competencia es pírrica e insatisfactoria, ya que jamás existirá un ganador a excepción del patrón. Un mundo sin reglas, un mundo que se encuentra gobernado por la ley de la selva, un mundo sin estructuras sólidas y por ende sin organización, un mundo caótico, neurótico y carente de Estado ante la ausencia de una comunidad que lo sustente, mediante pactos sociales que se basen en principios sólidos, homogéneos e incuestionables. Un mundo ideal para que Milei sea presidente.
Muchos parecen sorprendidos de que Milei haya ganado las últimas PASO. Sin embargo, yo considero que el hecho de que haya ganado Milei es perfectamente coherente con el contexto social en el cual todos nosotros estamos situados. Existen motivos personales, endógenos, y estructurales, exógenos, por los cuales la Libertad Avanza pudo obtener tantos votos. Los motivos personales, es decir, los motivos que se basan más bien en acciones individuales que haya cometido Milei como sujeto electoral, o relativas al atractivo de su discurso político, son bastante conocidas por todos. En primer lugar, Milei expresa un discurso que engañosamente parece dignificar a los ciudadanos, incluso a los trabajadores de clase baja y a los pobres desempleados. Y es que, mientras que otras agrupaciones como Unión por la Patria intentaron repetir el remanido discurso que hace hincapié en tratar al pobre como una víctima o un desvalido que debe ser socorrido y ayudado por el Estado, Javier Milei plantea todo lo contrario al asignarles el papel de sujetos revolucionarios que pueden y deben rebelarse en contra de una casta homogénea de la cual él y solo él se diferencia, a pesar de formar parte en los hechos, una casta que es la principal causa de todos sus problemas, la casta política. Pero este discurso solamente pudo pregnar en una sociedad cuyos integrantes carecen de conciencia de clase. En efecto, los obreros votan a Milei a pesar de que éste haya expresado con toda claridad que les quitará sus derechos, porque el obrero de hoy en día ya no se autopercibe más como un obrero. Y es que la clase obrera solo puede estar consciente de sí misma y solo puede reconocerse como tal a través de la homogenización de sus integrantes. En otras palabras, para que los obreros se reconozcan a sí mismos como pertenecientes a la clase obrera, resulta fundamental que los trabajadores se reconozcan en sus semejantes, lo cual les permite empatizar entre sí y reconocerse como iguales, como parte de algo más grande y que los asemeja entre sí. Empero, esta conciencia de clase paulatinamente ha sido perdida por los obreros debido a la competencia capitalista que provoca que se pongan en oposición. Asimismo, la clase obrera cada vez se fue deteriorando más debido a la precarización y al desempleo, lo cual engendró una nueva clase de desocupados. Esta clase de desocupados, ya no clase obrera, ya no se rebela contra sus empleadores para reclamarles mejores condiciones de trabajo, sino contra el Estado, ya que carecen de patrón y son beneficiarios de ayudas sociales que provienen del propio Estado. Esta clase de desocupados ya no ejerce la protesta a través de huelgas contra el empleador, sino en contra del Ministerio de Desarrollo Social, reclamándole al Estado, ya no a los patrones, que éste multiplique o refuerce las ayudas sociales de las cuales dependen cada vez más. Este cambio de eje respecto del sujeto contra el cual se emprende una revolución generó el escenario propicio para que alguien que se rebela en contra del Estado y que critica al Estado obtenga el apoyo de buena parte de la sociedad. Asimismo, los obreros y los trabajadores de clase media cada vez se sienten más distantes del Estado debido a la insaciable y colosal precarización laboral que provoca que muchos de ellos carezcan de derechos laborales básicos y que, por consiguiente, no sientan ningún temor cuando Milei vocifera que les arrebatará sus derechos laborales, ya que no se puede perder aquello de lo cual se carece. Esta desprotección frente al empleador provoca que los trabajadores se muestren completamente indiferentes ante cualquier amenaza de que les quiten sus derechos laborales que en la práctica no se cumplen. Este hecho únicamente alimenta la sensación de que el Estado no sirve para nada, y por ende comienzan a percibir a este como un obstáculo y un lastre cuya única función consiste en cobrarles impuestos. Dado que los trabajadores necesitan tener una opción esperanzadora, terminan convenciéndose de que si el Estado no los ayudó, entonces quizás la destrucción total del Estado sea una solución viable. En épocas pasadas, la mayoría de los trabajadores compartían un espacio físico y tangible en una fábrica, y cada uno llevaba a cabo una función específica que formaba parte de un todo, de una actividad que los superaba, pero que al mismo tiempo los incluía a todos. Hoy en día, las condiciones laborales se modernizaron de tal manera que los trabajadores cada vez se encuentran más separados,
distantes y alienados de su propio trabajo. La virtualización del trabajo trajo aparejada un aislamiento entre los trabajadores y ha ocasionado que su individualismo solo se exacerbe más y más, provocando que intenten encontrar soluciones individuales para problemas colectivos, en lugar de encontrar soluciones colectivas en conjunto. Asimismo, se podría aventurar que la aniquilación paulatina de grandes causas y relatos que nos trascienden como individuos, al hacernos formar parte de algo más grande, como el relato de la religión o de la patria, han provocado que tengamos una mentalidad más individualista y que por ende busquemos soluciones individuales. Motivo número 2. Milei muestra sus emociones y se apasiona, a diferencia del resto de los candidatos. Y esto, en lugar de hacerlo quedar como un loco, provoca que la gente lo perciba como alguien más humano. Y esto lo beneficia, ya que genera que la gente se sienta identificada con él. Milei, a través de sus expresiones exageradas y sus exabruptos, refleja lo que sienten muchas personas que se sienten defraudadas del Estado o que nunca creyeron en este. Por otro lado, su falta de experiencia política, lejos de debilitarlo, lo fortalece, ya que provoca que la sociedad pueda distinguirlo del resto de los políticos, y que se sientan identificados con él al no percibirlo como un miembro más de la casta, sino como un ciudadano común y corriente igual que ellos. Motivo número 3. Milei propone soluciones para resolver los problemas económicos de la Argentina, a diferencia del resto de los candidatos que no proponen absolutamente nada. Motivo número 4. Hoy la gente siente odio y bronca, y Milei fue un perfecto catalizador de ese odio y esa bronca. Supo representar muy bien las emociones del pueblo. Mientras que el resto de los espacios políticos apelaron a la esperanza, Milei apeló al odio de las personas y logró direccionarlo hacia los políticos. Unión por la Patria podría haber encauzado ese odio hacia los oligarcas, por ejemplo, pero se abstuvieron de hacer esto. Motivo número 5. Milei representa a un candidato innovador por dos motivos. Primero, porque propone un plan económico más liberal que el que aplicó Menem, lo cual es algo que no se hace desde hace mucho tiempo, y segundo, por su personalidad estrafalaria, nunca antes vista en un candidato. Milei parece un loco, pero al parecer las personas llegaron a la conclusión de que los locos, al igual que los niños y los borrachos, siempre dicen la verdad. Motivo número 6. El capitalismo parece ser el único sistema que funciona. Otro motivo que explica el triunfo de Milei es la sensación generalizada de que el capitalismo es el único sistema que puede funcionar en una sociedad como la de hoy. Y si el capitalismo es el único sistema que funciona, ¿por qué tendríamos que limitarlo? ¿No deberíamos hacer exactamente lo contrario? Esta sensación de que el capitalismo liberal es la única alternativa que funciona también es un producto de que los representantes de la izquierda y del peronismo hayan abandonado las discusiones intelectuales y hayan renunciado al intento de convencer a los demás de que el sistema que proponen es el mejor de todos. También es un síntoma de que actualmente vivimos en un país que ya se rige por las leyes del mercado, en lugar de regirse por el designio del Estado. Vivimos en un país extremadamente barrani en el que las leyes laborales no se cumplen y los impuestos no se pagan. Esta sensación de desamparo inclina a las personas a pensar que el Estado ha muerto y que lo único que nos puede salvar es el mercado, a pesar de que el mercado desregulado es aquello que nos está matando. Asimismo, el Estado ha muerto porque ha dejado de representar a los ciudadanos en el sentido de que las decisiones que toma el Estado no surgen ya de un consenso social y de una interacción recíproca entre el Estado y los ciudadanos. Esto nos da la sensación de que el Estado es un ente ajeno y separado de su propia comunidad, y que por ende ha dejado de ser representativo. ¿Acaso el Estado le preguntó a algún ciudadano si estaba de acuerdo con tomar más deuda? Evidentemente no, y esto ocurre con todas las medidas de gobierno. La sensación de sentirnos decepcionados y desilusionados antes de los candidatos políticos que se presentaron en las últimas elecciones, candidatos carentes de propuestas claras y viables, candidatos que no proponen principios y valores sólidos, candidatos que además carecen de carisma, solo ha provocado que algunos ciudadanos se sientan cada vez más ajenos al Estado y por ende cada vez más cerca del mercado. Milei hizo uso de una lógica populista.
El populismo es una estrategia electoral consistente en proponer una dicotomía entre dos clases antagónicas, autodesignándose como representante de la clase que se encuentra sometida por la clase que aparentemente somete a la cual dice representar. En palabras claras, Milei, a diferencia de los otros candidatos de la derecha tradicional, ha podido establecer una dicotomía como las que ya fueron elaboradas en el pasado por otras ideologías. En el caso del peronismo, esta dicotomía social consistía en el enfrentamiento entre los oligarcas y los trabajadores. En el caso del socialismo y el comunismo, esta dicotomía era entre la burguesía y los proletarios, mientras que en el caso de Milei, esta dicotomía estribaría entre los ciudadanos y el Estado. Y hago hincapié en el término genérico de ciudadanos, porque Milei no pretende representar a un solo sector de la sociedad en contra del Estado, como así lo harían los anarquistas atribuyéndose a sí mismos la representación de la clase obrera, no solo ante los intereses del Estado, sino también ante los capitalistas. Milei no pretende hacer esto, sino que pretende representar a todos los ciudadanos independientemente de su clase social, aglutinándolos en una categoría con la que pretende homogeneizar sus intereses. El objetivo de esto claramente radica en invisibilizar el hecho de que estos ciudadanos se dividen en clases, cuyos intereses son contrapuestos. Como así también el único interés de Milei consiste en que todos se sientan representados por su partido y que por ende lo voten. Razón número 8. La violencia de Milei solo suscitó la sensación de que es una persona que no tiene pelos en la lengua, que habla sin tapujos y que no tiene miedo de expresar lo que siente o piensa, lo cual lo torna en un candidato muy atractivo al resaltar su aparente autenticidad. Razón número 9. El candidato Massa también ha sido un potente estimulante para que algunas personas opten por votar a Milei. Massa representa exactamente lo contrario de lo que representaría Milei. Es un tipo panqueque, dúctil, que cambió de ideología cientos de veces, carente de principios y de propuestas claras y concretas, lo cual lo torna en un tipo hipócrita y falso, en contraste con la imagen de autenticidad y de honestidad que es exhibida por Javier Milei. Razón número 10. La militancia de Milei en las calles. No puedo dejar de señalar, como ya lo hice en este video, que Javier Milei aumentó su popularidad notablemente durante la pandemia y los motivos son ostensibles. En primer lugar, Milei expresaba un discurso que hacía un especial énfasis en el vocablo libertad, en una época en la que la mayoría de los argentinos no nos sentíamos precisamente libres, por lo que aquella libertad individual de la que siempre habla Milei era precisamente lo que nosotros más anhelábamos. Por otro lado, el hecho de que la dirigencia peronista haya incentivado a sus adeptos a que se queden encerrados adentro de sus casas para evitar la propagación de los contagios del COVID, únicamente causó que el peronismo pierda fuerza en las calles, como movilización, al mismo tiempo que numerosos anticuarentena que apoyaban a Milei paulatinamente comenzaban a invadir las calles llevando a cabo movilizaciones cada vez más grandes y mejor organizadas. Razón número 11. El Estado carece de la capacidad de generar cambios sociales, en especial porque no puede regular el trabajo, ya que la mayoría de los empleados están en negro. A causa de esto, el Estado se encuentra impotente para transformar la realidad de la gente. El Estado no puede tomar medidas con el objetivo de subir los salarios de los empleados. De esta manera, el Estado puede subir el salario mínimo, pero este aumento solo incidirá en la situación de los trabajadores que estén en blanco. Al no poder subir salarios, el Estado fue percibido por la gente como una institución inútil, por lo que no es extraño que voten por un candidato que está en contra del Estado, ya que éste por lo menos plantea propuestas diferentes a las del resto de los candidatos, y tal como decía el propio Milei. Asimismo, Milei no está exactamente en contra de la igualdad. Él propone que la desregulación del mercado generará por sí sola que cada persona obtenga lo que se merece. En este sentido, Milei plantea lo mismo que había planteado Hayek, al alegar que el mercado funciona como un juego que está regido por sus propias reglas, y que en este juego siempre existirán personas que obtendrán más dinero que otras. Pero esta acumulación de riqueza por parte de la clase alta generará que todos nos beneficiemos a largo plazo, ya que eventualmente los integrantes de esta clase invertirán este dinero en la economía, lo cual aumentaría el empleo y a largo plazo esto nos beneficiaría a todos. Es por esta razón que Milei asevera que los capitalistas son benefactores sociales.
A diferencia de lo que planteaba Keynes cuando éste decía que los ricos tienden a ahorrar este dinero de una forma ociosa e improductiva, sobre todo cuando acontece una crisis económica, por lo que era imperioso incentivar a los capitalistas a invertir ese dinero, estimulando la demanda agregada mediante la disminución de los tipos de interés, o bien creándola desde el propio Estado a través del aumento del gasto público, Milley propone que los ricos siempre invierten esta ganancia. Pero retomando la cuestión de la igualdad, Milley, al igual que Hayek, propone que si el Estado liberaliza el mercado, por consiguiente todos nos beneficiaremos a largo plazo. Milley no dice que la desregulación del mercado generará una igualdad económica entre todos los ciudadanos, pero no obstante plantea que esta liberalización provocará que la pobreza se reduzca a su mínima expresión, debido a que cuanto más capital acumulen las clases altas, mayor será el capital que sus miembros invertirán en la economía en beneficio de todos. Ergo, Milley cree ciegamente la teoría del derrame. Para justificar la desigualdad económica que inexorablemente generaría esta desregulación, Milley emplea el mismo argumento esgrimido por Hayek, diciendo que la desigualdad es mucho menos importante que la pobreza, prometiendo que va a disminuir la pobreza, con lo cual preocuparse por esta cuestión carecería de sentido. También Milley arguye que alcanzar la igualdad sería imposible, ya que todos los ciudadanos poseemos capacidades diferentes, por lo que en muchas ocasiones esta desigualdad se encontraría justificada, ya que algunos merecerían ser más ricos por tener ciertas habilidades sobresalientes que serían más valoradas por el mercado, o bien porque se esforzaron más. Sin embargo, Milley, al igual que Hayek, reconoce que no vivimos en un mundo meritocrático, y que algunos ganan dinero porque tuvieron más suerte que otros, entre otras razones. Para justificar esta desigualdad, Milley y Hayek argumentan que el hecho de que algunos obtengan más dinero que otros siempre se debe a que la sociedad, o mejor dicho, los consumidores, optaron por comprar los productos o contratar los servicios que les ofrecían estas personas, por lo que su riqueza estaría justificada, ya que el éxito de estos individuos sería un producto de una suerte de democracia de mercado. Es decir, su éxito se debería a las decisiones que tomaron los consumidores, ejerciendo su libertad de comprar y vender el producto o de contratar el servicio que más se adecuaba a sus preferencias personales, por lo que la desigualdad sería un resultado de la libre elección de los individuos, de lo cual se deduciría que toda medida que sea tomada por el Estado con la finalidad de reducir esta desigualdad atentaría contra la libertad de las personas para consumir. En conclusión, se podría decir que Milley persuadió a muchas personas de que el libre mercado es cruel pero justo, y asimismo de que es la única solución para resolver los problemas que aquejan a la Argentina. Si a esto se le suman propuestas demagógicas como la dolarización, mediante la cual logró convencer a varias personas de que al aplicarse esta medida pasarían a cobrar lo mismo que cobran actualmente pero en dólares, la victoria de Milley resulta ser mucho más fácil de entender de lo que uno podría imaginar. Y esto es todo por hoy. En el próximo video me voy a dedicar a analizar algunas de las propuestas de Milley, al mismo tiempo que también voy a refutar algunas de las ideas y algunos de los argumentos que son expresados por su espacio político.